Don Jairo, este homenaje es para usted, que dedicó su vida para que el amor por la música se cultivaran sus hijos y así ellos pudieran seguir su legado, dejando huella en nosotros, la nueva generación Banda de Payuco. Muchas gracias, don Jairo. Desde niños nos gustaba la banda, porque mi papá fue prácticamente en ese entonces el director de la banda parroquial. Desde muy niños los dos empezamos a estudiar. Por el lado del abuelito, el papá de mi papá, a él le gustaba mucho y también fue músico y también fue director. Y ya nosotros dos, entonces ya arrancó el hermano mío, Jairo, el mayor. Arrancó primero con el abuelito y con mi papá. Él inició, me acuerdo que él inició primero tocando el redoblante. Y me acuerdo que yo pues, ahí en la casa él lo traía como para allá y yo me agarraba a molestarlo y pues, a fregarlo, pues ahí, molestarlo. Sí, yo, y mi papá, cuando ya estaba pues, más avanzadito, ya lo entró en la banda, desde muy niño, bueno, pues de 10 o 11 años más o menos. Cuando yo ya empecé con ellos en la banda parroquial, en ese momento ya estaba tocando trompeta. Por ahí de 13, 14 años más o menos. Entonces, llegó un punto donde mi papá le entregó la banda a un hermano, porque ya pues, por los años, por la edad, y ya el tío Onofre pues ya duró como poquito con eso, ya el padre, un monseñor que había ahí, pues ya dijo que no iba a necesitar más la banda, entonces pues quedamos sin banda. Entonces ahí iniciamos la banda de Payuco, ¿me entiendes? La primera tocata que hicimos, me acuerdo que fue en el convento, arriba en el convento, un 15 de diciembre, la primera tocata pues, que nos buscaron. No, perdón, disculpa. Antes habíamos tocado un día la madre, una fiesta que nos buscó un señor Toño García, fue de la banda también, de los viejos. Ese señor nos buscó para un día de la madre. Y en ese entonces, despuésito de eso, nos buscaron para la fiesta del convento. Ahí estuvimos juntos y seguimos el proceso, él y yo. Y los hermanos de nosotros, pues ya los otros dos hermanos, Gonzalo y Memo. Cuando yo me integré por primera vez al grupo de la banda de Payuco, no como músico, sino como integrante, desde ese momento he valorado mucho la actuación de Jairo en la banda como director, porque es una persona muy echada para adelante, de mucha calidad para enfrentar lo que hizo con la banda de Payuco, tratar de reunir unas personas que prácticamente no éramos ninguno músicos, sino él reunió unas personas y dijo, vamos a seguir con la banda que tenían los ancestros, cuando ellos ya dejaron la banda. Y él tuvo esa gallardía de reunir unas personas, no digo músicos porque no éramos músicos, queríamos ser integrantes.
nos reunió y empezamos a estudiar, entre comillas, muy empíricamente, porque pues no teníamos como una persona profesional a un lado que nos ayudara a aprender la música y tal como se aprende la música, porque la música es de muy larga trayectoria, la música es algo grande que debe tener una persona que dirija y que ayude a las personas que quieren aprender la música a ser unos verdaderos seguidores de ese arte. Entonces yo por eso, desde el momento que fui integrante de la banda de Payuco, admiraba a Jairo por ese detalle que tuvo de continuar con la banda que dejaron los ancestros y con esa gallardía que tuvo de seguir la banda, y que en este momento, gracias a él, es que existe todavía el grupo musical con el nombre de Banda de Payuco. Y formamos la banda. Excelente. Pero ya era la banda de allá, que la denominamos la Banda de Payuco, pero también había la banda parroquial. Y nosotros decíamos, bueno, entonces nosotros cómo nos hacemos, pues, cómo nos hacemos sentir nosotros como la Banda de Payuco. Y sucedió de que en una fiesta del Toldo y de las Flores, una fiesta de esas acá del pueblo, nosotros nos hicimos presentes. No nos invitaron porque la gente pues no sabía de la existencia de nosotros mucho, pero nosotros nos hicimos presentes gratis en esa fiesta. Un domingo, cuando culminaban las fiestas, cuando estaban ahí en la fiesta, nos presentamos al parque, empezamos a tocar y la acogida del público fue muy maravillosa. Fue muy maravillosa. Hasta un señor que muy conocido, mi papá, que era también de la antigua banda de ellos, se llamaba don Antonio García, nos invitó para la casa. Digo, muchachos, vámonos para la casa un ratico. Qué bacanería, qué elegancia, hombre. ¿Qué es esta banda tan maravillosa? Los invito para la casa y nos invitó allá a un refrigerio. Y maravilloso. Y ahí, entonces, fue donde empezó a coger auge la Banda de Payuco. ¿Por qué? Porque ahí en esos momentos todo el pueblo se dio cuenta de que existía ya otra banda fuera de la banda parroquial. Y tuvo mucho auge la Banda de Payuco en ese entonces, y fue teniendo mucho progreso. Y ya Jairo, siempre como director Jairo, él estuvo ahí, porque ya él tenía la habilidad para manejar y para enseñar. Jairo era bueno para todo, tocaba muy bien la trompeta y leía muy bien la partitura. Y eso nos animaba mucho a nosotros a apoyarlo y a leer también con él y a ensayar, porque él fue una persona muy dada a nosotros y a toda la gente de Payuco. La gente de Payuco, la Banda de Payuco, siempre compuso por gente muy humilde, por gente, pues, digamos lo que pobre, porque no nos da pena decirlo, pero fue una gente muy humilde. Y entonces era una gente que se adaptaba fácil a lo que nosotros queríamos, especialmente a lo que quería Jairo. Y ahí fue, pues, el transcurso de la Banda de Payuco hasta que fueron pasando, pues, los años, y ya nosotros nos fuimos volviendo viejos y ya nosotros realmente ya nos sentíamos que no éramos capaces, pero venía la descendencia. Ahí venían todos los sobrinos, ahí venían los hijos de Jairo, los hijos de Gustavo, los hijos de Gonzalo, toda la demás gente, y entonces ahí viene como esa descendencia de los directores de la Banda de Payuco, porque ya luego de que Jairo en algún momento se sintió incapaz, digamos, de continuar como director, entonces nombró al hijo mayor, a un hijo de él, que se llamaba William, y William la tuvo un tiempo como director de la banda y también, pues, estuvo funcionando, y siempre ha funcionado la Banda de Payuco, siendo una de las mejores, tanto acá del pueblo como de la región del Oriente. Que la banda se cultivó y nos apoderamos más de ella, porque el espacio
en la casa de Jairo casi toda la vida ensayamos allá. Y pues muy agradecido también con él, porque fue una persona muy dedicada, gestionó mucho las presentaciones de nosotros como la banda, porque nosotros nos movíamos en la parte religiosa más que todo, y prácticamente yo recuerdo que en una época que fuimos como 6 años seguidos a Bejorral, porque el padre de allá le gustaba mucho la banda y don Jairo era el que gestionaba, y prácticamente acabábamos una Semana Santa, unas fiestas de la Virgen, y el padre nos decía, no se comprometan para el otro año, que el otro año lo necesito acá. Pero era por la misma gestión de don Jairo, porque don Jairo, a pesar de su trabajo pues, con los muebles, él gestionó muchas cosas, uniformes, discutíamos mucho por los colores, pero a la final, como éramos casi la misma familia, o sea, teníamos que llegar a un acuerdo para ver qué se hacía. También recuerdo en las fiestas de la Virgen, en los juegos, nosotros tocábamos casi 1 o 2 horas mientras quemaban la pólvora, y después los alféreces, que era en algún tiempo, casi la mayoría de las veces era don Rafael Alzate, y en otras ocasiones fue don Mario López, Poncho, que también fue integrante de la banda. Ellos eran los alféreces de la fiesta. Y nos íbamos para los recuerdos. Allá nos daban un aguardiente o una cerveza y nosotros nos quedábamos casi 2 horas tocando, o sea, casi hasta medianoche. Y sabiendo que al otro día teníamos que madrugar a tocar la Alborada a las 4:30 de la mañana o a las 4 de la mañana. En ese tiempo don Jairo pues, nos daba libertad y él decía, tomen los traguitos tranquilos, pero usted sabe que uno después de que se toma el primero ya quiere seguir. Don Jairo siempre sufría mucho por eso, porque había que madrugar y él se preocupaba porque cualesquiera que faltara pues, a la banda pues hacía falta para lo que teníamos que hacer. Recordamos de don Jairo mucha gratitud hacia él porque un señor muy dedicado a su familia, a doña Orfila, que prácticamente era la hincha número 1 de la banda. Y prestar el hogar, eso nadie lo hacía, porque era bulla los miércoles, yo creo que eran los miércoles y los viernes. Ensayamos dos veces a la semana, casi de 7 a 10 de la noche. Entonces eso no lo hace ninguna persona. Pues ya la generación de los viejos estamos Gerardo y mi persona. Y cuando yo empecé a tocar trompeta, él me enseñó. Él me dijo, ¿vos querés entrar a la banda? Y yo, no, Jairo, a mí no me gusta eso. Y yo de entrada, pues, sin compromiso. Bueno, me sonsacó y entré. Y yo bajaba a la casa de él y él me enseñó. Diario bajaba hasta que medio aprendí. Y me acuerdo que en una Semana Santa me dijo, es que, bueno, para que salga en Semana Santa. Y yo, no, Jairo, yo todavía no sé. Y yo, no le hace, ahí se va pegando. Y yo me iba pegando ahí hasta que ya fui cogiendo el tiro y ya varias veces ya salía con ellos. Hace más o menos por ahí 50 años que íbamos a Bejorral a tocar la Semana Santa. Y entonces habíamos por ahí más o menos 18 o 20 músicos. Entonces habíamos un grupito que nos gustaba la charla pesada. Entonces cuando regresamos de una tocata, nos pusimos a desbaratar las camas. Le dejamos 2 tablitas y poníamos el colchón, menos las de don Jairo. Como era el director, merecía respeto. Bueno, entonces nosotros esperando a ver quién se sentaba, cuando él llegó limpiando la trompeta y la sonaba pues para botarle el agua, y sin querer se sentó en una de las camas desbaratadas y cayó por la pata de arriba. Nosotros
no nos pudimos contener la risa y él se paró de ahí, es que a mí no me parece gracia eso. Pero más sin embargo, siempre se rió. Lo que más recuerdo de mi papá toda la vida en esta experiencia musical es que en mi casa siempre había bulla, siempre había música. Los viernes ensayaba con toda la banda, entonces era un espectáculo desde las 7:30 de la noche más o menos hasta las 9, 9:30, a veces hasta las 10 de la noche. Y era el ensayemos, vuelva a empezar, que hagan aquellos, que hagan aquí y lo demás. Entonces siempre había esa experiencia de escuchar la trompeta, el clarinete, que los bombos, bueno, en fin. Y en semana él se dedicaba también a algunos muchachos que de pronto en ese día de ensayo pues les había que fortalecer un poco más dentro de esas partituras. O sea que toda la vida escuché a mi papá en la música. ¿Qué le aprendo y qué le agradezco? Yo creo que yo soy docente por esa experiencia de mi papá, de siempre llevar personas o tener personas a su cargo y llevarlas en ese proceso bonito de que aprendieran una habilidad tan bonita como es la música. Y le agradezco inmensamente la pasión, el cariño, la devoción tan inmensa para todas las obras que montaba, lo que presentaba, a dónde iba, a las procesiones, a los eventos culturales, los eventos religiosos, porque era una alegría inmensa escucharlos cómo progresaban después de ver los ensayos en casa. Y le agradezco que haya tenido la banda de Payuco durante tantos años esa experiencia tan bonita en nuestra casa, de llevar ese legado musical que yo sé que por todos nosotros corre por nuestras venas. Y a mí me encanta bailar y yo creo que nació de ahí, de esa experiencia musical de mi papá. Y desde que yo empecé a tener uso de razón, acompañé a mi papá durante mucho tiempo al parque porque iba con la banda, íbamos a tener las partituras y empecé una participación muy de la mano con mi padre, porque la banda ensayaba en la casa de mi mamá y ahí empecé yo a escuchar la banda, la música y a tener mucha participación. Ya a la edad de 8 años mi papá me dijo que por qué no empezaba a tocar con ellos. Y entonces fue el momento en donde él me dijo, toca el clarinete. Y él empezó conmigo a enseñarme el clarinete. Y con la banda de Payuco estuve aproximadamente 25 años, de los cuales 20 fue integrante y los últimos 5 años ya como director. Esa transición que yo tuve de ser digamos, un participante de la banda de Payuco, que fue durante 20 años, yo estuve tocando clarinete y después papá también me enseñó a tocar la tuba. Y tuve un tiempo donde también toqué la tuba. Y ya al cabo del tiempo yo le dije, no papá, la banda está como, ya empezó la banda juvenil de aquí de La Ceja, donde tocó mi hermano Ricardo, que hoy en día es director de la banda. Entonces ya empezamos a escuchar otros sonidos, otra interpretación de la música, y yo empecé a sentir y a decirle a mi papá, nos estamos quedando, esto ya no funciona así, ¿qué vamos a hacer? Estamos tocando las mismas partituras, estamos en decadencia. Entonces yo le dije, papá, si quieres yo le ayudo para que organicemos la banda diferente, para que hagamos otra cosa. Entonces fue así como él me dijo, no, listo, metámonos a ver qué podemos hacer. Y ya yo empecé con darle un aire diferente a la banda, pero siempre todas las decisiones, todas las cosas, era con él, era con el acompañamiento de él, era con el visto bueno de él. Entonces fue cuando empezamos recuerdo pues que yo cogí la banda y empezamos con una rifa de un televisor, y de ahí recogimos fondos porque cambiamos el uniforme, ya conseguimos atriles para todos, conseguimos una percusión, conseguimos toda la percusión, timbales, batería, una raspa diferente, y hablamos con el maestro Alfredo Mejía para que él nos ayudara con partituras y darle un nuevo aire. Y recuerdo que pues ese inicio fue muy bonito, arrancamos en una fiesta del Toldo y de las Flores, hicimos la primera participación, ya yo como director y papá como integrante. Papá seguía siendo pues como un director encargado de todo, porque él
Yo me encargaba de la parte musical, de la organización, de la banda, y él se encargaba de hacer los contratos. A él lo conocían todos los alférez, la gente que hacía las fiestas, los que le iban a contratar, siempre hablaban con mi papá y de la mano con él. Yo trabajaba. Para él fue un proceso un poquito difícil porque ellos no, digamos que todos eran integrantes de la banda y trabajaban en la carpintería y trabajaban en la construcción. Y ellos tocaban porque necesitaban ese dinero que se ganaban las interpretaciones, en las presentaciones, perdón, para pagar el agua y la luz y organizar las cosas del hogar. Éramos todos gente muy humilde. Entonces empezó una grande inversión en comprar instrumentos, en hacer cosas y en darle una nueva visión a la banda. Y él en algunas partes se oponía a eso y decía, no, William, que hagamos esto, que tal cosa. Y ya en el año 97, cuando nació mi hija Mariana, fue el momento en que yo ya me retiré de la banda y él estuvo otros días con la banda hasta que ya la cogió mi hermano Ricardo. Puedo continuar con la tradición, con el legado que dejó nuestro bisabuelo Álvaro, Marco Tulio, mi abuelo, a mi papá Jairo, a mi mamá, que fue una persona también muy importante y muy influyente en este proyecto de vida y en el legado de la familia. Siempre recibí el apoyo de mi papá, de mi mamá, siendo mi papá la primera persona que me metió a este mundo de la música y fue la primera persona, recuerdo mucho, que me llevó a la Universidad de Antioquia. Cuando yo presenté mi examen, que había que ir con el instrumento y yo aún era un adolescente, estaba en el colegio, mi papá me llevó a la universidad a presentar el examen y siempre estuvo conmigo. Siempre me decía, Ricardo, ayúdame con esta partitura, saquemos esto, qué tal si nos conseguimos esta música, hablar con Alfredo Mejía, hablemos con Horacio, con la banda de Retiro, con muchas personas y fue un momento muy especial porque yo siempre quise continuar con este legado y gracias a Dios tengo la oportunidad de seguir ahora no solo con la banda, sino con una institución reconocida en nuestro municipio como es ahora la Corporación Cultural Banda de Payuco. Dejar el legado para mí es muy importante y espero que estas nuevas generaciones, con Alejandro, con María Clara, con mis sobrinos, podamos dejar este legado por muchos años más y continuar haciendo esto que es tan bonito, la música, a través de nuestra familia, la familia López, todos del municipio de La Ceja y del sector de Payuco. Es gracias a mi papá que existimos aún, porque mi papá nunca, como les digo yo a los muchachos, nunca se bajó del barco. Siempre estuvo a la vanguardia, siempre estuvo pendiente, siempre con esa disposición de enseñarle a los muchachos, a las personas, a diferencia de que él nunca estuvo en una academia o estuvo con maestro, pero siempre estuvo muy dispuesto para enseñarle a los demás. Creo que mi papá es un gran maestro. Bueno, mi historia musical con la banda de Payuco comienza más o menos hacia el año 2004. Cursaba el grado 11 en el Colegio Salesiano y en una actividad que nos propone la profesora Marisol, sabía que yo tocaba percusión y me proponen tocar un pregón en el colegio. Resulta que ese pregón lo realicé con don Jairo. Don Jairo se dio cuenta que era músico y tocaba y me invita a ser parte de la banda. Siempre cuento esta historia, ya que yo entré a la banda de Payuco fue gracias a don Jairo y no a Ricardo, que siempre era pues como el vínculo directo que tenía con él en la banda sinfónica. Llego una vez a ensayo, me tocó cuando la sede era en la anterior Casa de la Cultura y lo primero que me dice Ricardo que qué estaba haciendo ahí, porque estaba en ensayo. Yo le dije, no, es que tu papá me invitó a la banda y me invitó a ser parte de ella. Más o menos desde ese tiempo vengo haciendo parte, me tocó todo el proceso cuando aún don Jairo era el director y es a quien agradezco porque hoy soy parte de la Corporación Cultural y fue él quien me dio la oportunidad de ser parte de esta familia. Yo no soy López, pero me siento por pasión y por músico y por amistad de esta familia musical.
Y me toca esa transición de que sale don Jairo y empezamos a trabajar con Ricardo. Ya estando Ricardo como director, sigo mi proceso musical y ya llega el momento donde Ricardo asume la dirección, la banda de Payuco comienza un nuevo proceso, nuevos músicos, nuevos integrantes, y me toca todo el proceso de transformarnos en corporación. Creo que la corporación es el sueño de un hombre que visionó la música como un estilo de vida. Se la transmitió a sus hijos y uno de esos hijos tuvo la idea y la capacidad de continuar con ese legado musical. Creo que don Jairo es un ícono de la cultura, del aporte con tradición, de la música, de la pasión. Siempre se dicen que las ideas nacen de personas que se arriesgan a hacer cosas diferentes. Y al él arriesgarse a formar músicos, a empezar con este semillero, porque yo sé que muchos de los músicos que conocí en esa época, el profesor era don Jairo, ya nosotros somos los que heredamos esa tradición, ya somos un equipo de casi 12 profesores, ya somos una corporación que cuenta con una banda sinfónica, una banda infantil, una banda donde gran parte somos músicos profesionales, tenemos un equipo de trabajo, tenemos más o menos alrededor de 120 estudiantes. Entonces somos el reflejo de un sueño familiar que se expande, somos uno de los referentes culturales más importantes del municipio, de la región. A nivel nacional estamos empezando a posicionarnos. Entonces, don Jairo, muchas gracias por usted, por su valentía, por su dedicación. Hoy somos lo que somos. Esperamos seguir llevando todo este legado musical. Al abuelito le quiero agradecer el amor que inculcó en toda nuestra familia por la música, el valor de la responsabilidad y la constancia, porque siempre junto a la abuelita Orfilia me insistían mucho en que fuera a la banda, en que estudiara. Siempre que yo estaba en la casa de los abuelitos podía ver al abuelito mientras que estaba estudiando con el tiple, la trompeta, cogía las partituras, las transcribía y siempre tenía ese sentido de pertenencia por la música, por la banda, por su familia. Gracias a todo el legado que él dejó en nuestra familia, algunos de los nietos y sus hijos, hemos podido ver la música y diferentes áreas culturales como nuestros proyectos de vida. Entonces me siento muy feliz, orgulloso y agradecido de todo este legado musical que ha dejado el abuelito en nosotros, todos sus antepasados, porque gracias a eso podemos decir que tenemos un patrimonio valioso del cual nos sentimos orgullosos. Al abuelito le agradezco por siempre transmitirme ese amor y esa pasión por la música, porque recuerdo desde muy pequeña ir a la casa de los abuelitos y coger todas las guitarras, tiples, inclusive tenían unas castañuelas, la trompeta, todo instrumento que encontrara. Y también recuerdo al abuelito como estudiando pasillos y bambucos, como con ese placer y ese amor. Entonces le agradezco que mi vida siempre haya estado rodeada de música. Soy músico desde muy pequeño, más o menos desde los 8 o 9 años, hago parte de la música. Mi abuelo siempre me acompañaba, me acuerdo que siempre me acompañaba a estos toques, siempre estaba presente en cada uno de mis toques, en cada uno de mis conciertos, y eso me alegraba mucho, me llenaba mucha emoción verlo ahí presente, que me acompañara y que estuviera, pues, y que fuera partícipe de cada uno de esos conciertos, de mis primeros conciertos como músico. Para mí la música es felicidad, es alegría, es pasión, es entrega, es algo que entregamos diario y que nos llena de mucha felicidad, y eso es lo que le agradezco a mi abuelo, por haberme dejado este legado musical, por haberme dejado esa herencia tan bonita que es la música, y que gracias a él hoy puedo decir que mi vida es la música. Y gracias a Dios me dejó también como herencia la trompeta, que le agradezco a él toda la vida y le agradeceré toda la vida a él por haberme dado ese regalo tan grande como la trompeta. Gracias, don Jairo, por su legado musical.
Jairo, gracias. Gracias, hermano mío. Gracias, Jairo. Taripa, muchas gracias, hermano. Gracias, don Jairo, por todo lo que hiciste por la banda. Gracias, Jairo. Gracias, papá. Gracias, papá. Te amo con toda mi alma. Gracias, papá, por tu legado musical. Gracias, don Jairo. Hugo, reolá, fe, reolá. Gracias, abuelito. Gracias, abuelito. Gracias, abuelo. Te amo. Gracias, don Jairo, por